profesor toda la vida de secundario. Me jubilé y ahora me dedico a esto, a dar conferencias. El Padre Pío sobre la pasión del Señor también. Vendré aquí en marzo, porque he hecho un libro sobre la pasión del Señor y bueno, también lo presentaré en marzo en la Cuaresma. He escrito 31 libros, la mayoría católicos, y bueno, mi especialidad es el Padre Pío. Tengo 3 libros y el cuarto está ahí a punto también, ¿no? Y bueno, yo digo está por toda España y esta es mi segunda charla en Sevilla, ayer la di en Montequinto. El Padre Pío, ustedes conocerán sobre todo por los estigmas, ¿no? Pero tiene 4 características que le hacen un santo muy especial. Primero, es el único sacerdote estigmatizado de la Iglesia. Parece un poco increíble, ¿verdad? 2000 años de historia y ningún sacerdote hasta el Padre Pío presentaba los estigmas del Señor. Ya veremos por qué, ¿no? Segundo, es la persona que más tiempo nos ha llevado. 50 años exactos, día a día. Increíble, ¿verdad? Qué puntualidad. Se le retiraron 2 días antes de su muerte. Tercera característica del Padre Pío, la tremenda variedad y cantidad de milagros. Es el santo más milagroso de la historia, sin ningún tipo de dudas. Tiene todos los carismas y en cantidades asombrosas. Los estigmas, bilocaciones, levitaciones, éxtasis, clarividencia, profecías, sanaciones, inedia, etcétera, olor de santidad, etcétera, etcétera. Otra característica del Padre Pío, que es la que más nos interesa quizás a nosotros, que sigue haciendo milagros. No es que el santo del Padre Pío falleciera. Él dijo, daré más guerra después de muerto que vivo, efectivamente. Hoy hay infinidad de personas que pueden dar testimonios de que el Padre Pío sigue vivo actuando entre nosotros, haciendo muchos milagros por su intercesión. A fondo allí van a tener luego unas estampitas que son gratuitas, donde vienen oraciones para pedir favores al Padre Pío, ¿vale? Entonces, hoy es el santo más popular de la cristiandad. En España todavía no se conoce demasiado. Yo estoy procurando extender un poco la devoción a este santo. Y es el santo al que más se pide, porque es el más milagroso, que es más misericordioso, el que más intercede ante Dios por nosotros. Entonces, su tumba en San Giovanni Rotondo es visitada por 6 millones de peregrinos al año. Solamente hay un lugar en la cristiandad que tiene más peregrinos, que es Guadalupe. O sea, que eso quiere decir que va más gente a la tumba del Padre Pío, al cuerpo incorrupto del Padre Pío, que está allí, que al Vaticano. Eso es increíble, ¿verdad? Pero es cierto. 6 millones de personas. Algo tendrá el Padre Pío cuando esa marea es incontenible de gente para allí, ¿no? En la conferencia vamos a intentar responder a 2 preguntas que yo me hice cuando conocí al Padre Pío. Primero, ¿por qué a un capuchino humilde, a un sacerdote que decía misa y confesaba, no tenía títulos, no escribió libros, no fundó nada, una congregación, ¿por qué esa enorme cantidad de milagros? ¿Por qué esos favores divinos? Vivía en el sur de Italia, en la zona más marginada, más olvidada, un convento perdido. No salió nunca de allí y, sin embargo, el cielo le colmó de bendiciones. Por algo será, ¿no? Vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, la pregunta clave es, ¿por qué el Padre Pío? Los santos no vienen aquí por casualidad, son parte de un plan divino de salvación. Si el Padre Pío vino en esa época es porque el Señor, porque Dios quiere dar un mensaje a la Iglesia, a los creyentes, al mundo en general. ¿Por qué el Padre Pío, el santo más impresionante de la historia de la Iglesia, vino aquí en el momento de mayor crisis de la Iglesia? El siglo de la apostasía, el siglo de la crisis, estamos viviendo todavía, ¿no? Entonces, esto no es casualidad. Dios no juega a los dados, es decir, que si esto nos envía a una figura como el Padre Pío es porque él, este santo, tiene mensajes para la humanidad, para los creyentes, que pueden ayudar a salir de este marasmo de que nos encontramos, de esta apostasía, esta crisis total que vive el mundo y la Iglesia, ¿vale? Estas son las 2 preguntas que van a un poco a sobrevolar la conferencia, ¿vale? Bueno, aquí están 2 de mis obras. La primera, el año 2004, se publicó. Y aquí quiero dar un saludo a Manuel, mi editor, de Sevilla también, que fue el que creyó en mí, el que le di el manuscrito y enseguida me apoyó y bueno, llevo con él un montón de libros publicados, está allá al fondo. Está un poco enfermo, pero ha venido hoy porque hacía una opción tremenda que viniera, de Desclés de Gruel, es el director de Desclés de Gruel. Por eso le da un abrazo aquí tan grande antes. Ese libro es una iniciación al Padre Pío. Para que no le conozca, es un pequeñito de bolsillo, que es un libro muy para meditar, para orar, para llevar en el bolsillo, la mesilla de noche. El otro es un libro ya sesudo, profundo, es un estudio completo del Padre Pío, ¿no? Que responde a esa pregunta, los mensajes que el Padre Pío tiene para el mundo, para la Iglesia y para el creyente de hoy, ¿eh?
no quise hablar de los milagros porque a veces los milagros tapan un poco el mensaje del santo. Entonces dije, bueno, voy a pillarlo, para ir un poco al mensaje, a la esencia de su mensaje. Pero ya no podía más, tenía tantos milagros, y bueno, voy a hacer un libro solo de milagros. Aquí está, todo cuentecitos, son como cuentecitos, muy amenos, de milagros impresionantes por temas, ¿no? Explicaciones sobre la santidad, sanaciones, etcétera, etcétera. Padre Pío nació en Petelcina, 25 de mayo de 1897. Ya desde los 5 años ya veía a la Virgen María, al Ángel de la Guarda, y también tenía ataques del demonio ya. Cuando llegaba a su casa había un sacerdote en la puerta que no le dejaba entrar. Él se asustaba, pero venía un niño descalzo, hacía señal de la cruz y yo podía entrar. Se flagelaba ya, decía la madre, ¿pero qué haces, Francesco? Dice, no, me tengo que pegar igual que los judíos pegaban a Jesús. Dormía en el suelo con una almohada de piedra, en fin. Y ya quería ser capuchino, ¿no? Y ya empezó a sentir enfermedades muy extrañas que nunca le abandonaron, siempre enfermo. Desde hace tiempo siento una necesidad, la de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha ido creciendo cada vez más en mi corazón, hasta el punto de que se ha convertido, por así decir, en una fuerte pasión. El Padre Pío es un alma víctima. La Iglesia es rica en la tradición de las almas víctimas, que son las almas más agradecidas de los santos más perfectos. ¿Qué es una alma víctima? Bueno, pues una persona que se ofrece a sufrir por los demás, para quitar enfermedades, para quitar pecados, para salvar, para redimir, para liberar. Y no pide los frutos de la salvación, sino que quiere que esos frutos recaigan en el pecador, en el enfermo. Y la Iglesia es muy rica en almas víctimas. Son los santos más, digamos, más espectaculares. Tienen estigmas casi todos, ¿no? El Padre Pío también, ¿no? Y a mí esa pregunta nunca he llegado a entender muy bien cómo es posible que yo, sufriendo, pueda salvar a los demás. Cristo lo hizo en el Calvario. Y es la esencia de nuestra fe. Pero ¿por qué yo, sufriendo, puedo liberar, puedo redimir, puedo colaborar con Cristo en la obra salvadora? Un misterio de fe, ¿verdad? Pero esto así funciona. Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al Señor, presionándole para que vierta sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas del purgatorio, incluso multiplicándolos por 100 en mí, con tal de que convierta y salve a los pecadores y que acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Jesús Dulcísimo me ha hecho entender todo el significado de víctima. Qué gran cosa es ser víctima de amor. Una persona dijo una vez algo de Padre Pío que a mí me impresiona. Es así, dijo esto. En el día del juicio final nos sorprenderemos de cuántas almas compró el Padre Pío con su vida de sufrimiento, de perseverancia en el amor a Dios y de unión con el sufrimiento de Cristo. Jesús, mi aliento y mi vida, te elevo en un misterio de amor. Que contigo yo sea para el mundo camino, verdad y vida, y para ti, sacerdote santo y víctima perfecta. Mi misión es consolar y aconsejar a los afligidos, especialmente a los afligidos de espíritu,
Oh, si yo pudiera barrer el dolor de la faz de la tierra. Oh, qué hermoso el ser víctima perfecta de amor. Hemos visto el convento como era antes. ¿Alguien de ustedes ha estado en San Giovanni Rotondo? Pues no tiene nada que ver cómo era, ¿verdad? Ahora. Entonces, pues no salió nunca del convento, llegó en el año 16 y ahí estuvo toda su vida. Y han visto la celda número 5 que se visita, ¿verdad? En el recorrido, ¿verdad? Y bueno, entonces el alma víctima es un alma que quiere salvar almas, redimir, rescatar. ¿De qué se salva las almas? Del diablo, ¿verdad? Del mal. La misión del Padre Pío lo dijo, era liberar almas de las garras de Satanás, y luchó toda su vida contra él. Le daba palizas, verdadero, ustedes lo sabrán. Eran tremendas batallas campales, y siempre salía victorioso el Padre Pío. Él era ya un novicio en el convento cuando vio dos ejércitos, tuvo un sueño, un ejército de luz y el ejército de las tinieblas. Y un ser luminoso de gran belleza le dijo, tienes que luchar contra ese ejército, ¿estás dispuesto? Y él dijo, sí, acepto la tarea. Y bueno, fue toda su vida una batalla campal. Yo me asombro de la gente que no cree en el diablo, incluso creyentes. Bueno, ¿cómo es posible? Decía el Padre Pío. Si lo ve alrededor de mí todo el tiempo, el diablo. Y también dijo una vez, si se pusieran todos los diablos que hay ahora en fila, taparían la luz del sol. Y también dijo, hay más diablos ahora activos en el mundo que gente ha existido desde antes. ¿Ah? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se vence al mal? ¿Cómo se derrota al diablo? Con la sangre del Cordero, ¿verdad? La sangre de Cristo, la sangre que se derrama a través del sufrimiento. Eso es lo que derrota al diablo, eso es lo que vence el maligno. Por eso los estigmas. ¿Por qué el Padre Pío 50 años en la cruz? Récord mundial absoluto. ¿Por qué esa tragedia, esa pasión continua de sufrimiento de este hombre? Porque el mal era avasallador en esa época. Cuanto más pecado, más sangre hay que derramar. Por eso estuvo crucificado 50 años el Padre Pío. Dice la epístola a los Colosenses, dice que mediante su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús nos libró del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y esto es del Apocalipsis. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cleonís Morcaldi preguntó un día al Padre Pío, «Se dice que tu cuerpo es todo una pura llaga». El Padre Pío respondió, «¿No es esta nuestra gloria? Y si no hay espacio para más llagas, entonces tendremos llagas sobre ella. Todo esto no es por el amor del sufrimiento por sí mismo, sino por los frutos que da. Da gloria a Dios, salva las almas de los vivos, libera a los difuntos del fuego. ¿Qué más podemos desear?». Sobre este asunto escribió lo siguiente. Era verano y el Padre Pío, cuyos vestidos eran todos de lana, sufría terriblemente el calor. Le envié una camiseta blanca de lino ligero para que la utilizara en lugar de la lana. Estaba bastante segura de que iba a rechazarla. En cambio, me la envió después de 3 días, toda manchada de sangre. Prácticamente no había espacio entre las manchas de sangre. En varias zonas, especialmente en los hombros, había mancha sobre mancha. También le había enviado un par de calcetines blancos. Estos también me vinieron de vuelta totalmente manchados desde la punta hasta el tobillo. Este es el padre del Padre Pío. Toda su vida intentaba besar las manos de su hijo. Y el hijo decía, ¿qué haces?
Es el hijo quien tiene que besar las manos de su padre. Hace un día ya él pidió el permiso y le dio un beso en las manos. El Padre Pío protestó y le dijo, pero hijo mío, yo no beso tus manos, beso las manos de mi Señor. Y una pregunta, ¿cuántas llagas hay? ¿Cuántas llagas hay? 2 manos, 2 pies, 4, ¿no? Costado, 5. Faltan más. Faltan más, a ver. 2 manos, 2 pies, costado, 5. La del hombro, bueno. A ver, sí, la del hombro, correcto. Con la espina y la flagelación. El Padre Pío las tuvo todas. Pero la que más le dolía era la del hombro. Cuando Carlos Wojtyła, en el año 47, fue a ver al Padre Pío, le preguntó, Padre, ¿qué llaga le duele más? Y dijo, la del hombro. Parece mentira, ¿verdad? Y cuando Cristo se aparece a una vidente, siempre le dice lo mismo, se queja de la llaga del hombro. Parece que no tiene importancia, no, es que ahí llevó la cruz, claro. Vamos a ver ahora un testimonio impresionante de que Padre Pío estaba coronado de espinas. Dos hijas espirituales estaban hablando con el Padre Pío. De repente se puso pálido y ellas oyeron un martilleo y vieron rastros de sangre fluyendo de la boca y la nariz del Padre Pío. Mientras se limpiaba la sangre, preguntó, ¿qué habéis oído? Un martilleo, respondieron. Vale, eso era la coronación de espinas, pero no le digáis nada a nadie. Testimonio de Fray Modestino, amigo de la infancia del Padre Pío y que profesó como capuchino en el mismo convento que el Padre Pío. El 4 de febrero de 1971, observando una nueva camisa de lana, me señaló para mi gran sorpresa una mancha de sangre de cerca de 4 pulgadas sobre el hombro derecho, en el mismo lugar en el cual Jesús había estado llevando una pesada cruz. Antes de ir a la cama, recé al Padre Pío y le pregunté si él realmente tenía un dolor en el hombro derecho. Me desperté alrededor de la 1 de la mañana y sentí un dolor terrible en mi hombro derecho, como si estuviera siendo penetrado por un cuchillo. Al mismo tiempo, olí un perfume y oí una voz. Esa es la forma en la que he sufrido. Ahora había entendido. Naturalmente, cuando se corrió la noticia de los estigmas, el mundo quedó conmocionado y empezó a llegar una riada enorme de gente, de peregrinos, a San Damián de Sotondo. Era un convento olvidado, no había transportes, no había hoteles, no había nada en los campos hasta que se confesaban. Esta era la devoción, la necesidad, el sufrimiento de la humanidad iba a San Damián de Sotondo a pedir misericordia, ¿no? Entonces, entre la gente que iba había muchos curiosos, iban masones, ateos, comunistas, a reírse de él, a mofarse, ese yo lo he desenmascarado. Le veían mi padre, confesión, se arrodillaban y caían fulminados ante él, ¿no? Eso también son los milagros. Entonces ya hay una respuesta. ¿Por qué tantos milagros al Padre Pío? Para que la gente acudiera allí, ¿no? Para que la gente acudiera allí. Para eso es el reclamo, el cebo, ¿no? Es un efecto especial que hace que la gente acuda allí. Entonces, al llegar allí, como se convertía. Eso es una función de los milagros. Es decir, dice el cielo, aquí hay un santo, imitadle. Pero claro, para darle a conocer hacen falta los milagros, ¿no? Que los cristianos, los creyentes, estamos siempre necesitados de milagros, evidentemente. Fueron a sus misas 20 millones de personas. Y con eso he confesado 1.500.000 personas en toda su vida. A una media abrumadora, ya hablaremos luego de eso, de conversiones al día.
¿Dónde se derrama la sangre que salva el mundo, que redime las almas, que combate el mal? En la Santa Misa. El sacrificio de la cruz, el Calvario, el Gólgota. Quizá no tenemos plena conciencia de que vamos a misa, estamos asistiendo a la agonía y la muerte de Jesús. Y tenemos que estar ahí, como decía el Padre Pío, como María y Juan, al pie de la cruz. Esa es la misa, una renovación del sacrificio. Él, que era un crucifijo viviente, que encarnaba oración, ya verán, vamos a ver testimonios de gente que asistió a sus misas y dice testimonios sobrecogedores sobre la misa del Padre Pío. ¿Qué quiso decir el cielo con esto? Señores, esto es una misa, esto es una confesión, esto es un santo, ¿no? Esto es un sacerdote. Es una sagrada participación en la pasión de Jesús. Todo lo que el Señor sufrió en su pasión, yo lo sufro. Todo lo que es posible para un ser humano. Y eso no es por mérito mío, sino totalmente por causa de su bondad. Si los hombres solamente apreciaran el valor de una santa misa, se necesitarían policías de tráfico a las puertas de las iglesias cada día para mantener las multitudes en orden. Cuando vayas a misa, concéntrate al máximo en el tremendo misterio que se está celebrando en su presencia, la redención de tu alma y la reconciliación con Dios. Asistan a la misa como asistieron la Santísima Virgen, las piadosas mujeres y San Juan. La misa es Cristo en el Calvario, con María y Juan a los pies de la cruz, y los ángeles en permanente oración. Lloremos de amor y de adoración en esta contemplación. ¿No es cada misa una invitación que Cristo hace a sus miembros para hacerse con su parte en la pasión redentora? La misa debe ser para nosotros una ocasión de transustancializar nuestros dolores, que incorporados a Cristo adquieren valor de eternidad. A mí me parece impresionante. Nosotros en la misa tenemos que ofrecer nuestros sufrimientos para participar en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Hay que transustancializar el sufrimiento. Tenemos que participar con el sacerdote en ese sacrificio. La misa es lo más grande del mundo. Cada día salva al mundo de la perdición. Enrico Cerioni estuvo presente en la misa del Padre Pío. A su regreso a Roma, escribió una carta a Fray Daniel Natal sobre su experiencia. Este mostró la carta al Padre Pío, preguntándole si Enrico había escrito la verdad. El Padre Pío lo confirmó. En esa carta se decía: vi 2 filas de ángeles que salían de la sacristía delante del Padre Pío. Cuando llegó al altar, vi a la Madre de Dios a su lado. Tan pronto como la misa hubo comenzado, el Padre Pío se llenó de luz y se mantuvo así durante toda la celebración. En la elevación de la Sagrada Forma, Jesús apareció y se mezcló con el Padre Pío. Fue difícil para mí distinguir a las 2 personas. Durante la comunión, la fusión se completó. ¿Y dónde se salvan las almas? ¿Dónde se convierten? En el confesionario, ¿verdad? Esa era, ahora le dijeron al Padre Pío: usted, Padre Pío, ¿cuál es su misión? Y él dijo: yo soy confesor. Todos los milagros, la espectacularidad sobrecogedora de sus misas, tenían como misión llevar a la gente al confesionario para que de rodillas pidieran el perdón y la misericordia divina, que él derramaba con sus manos estigmatizadas. Por eso, esa espectacularidad se rodó en la vida del Padre Pío. Los masones, los ateos, los comunistas, gente que no
pasaba de la iglesia caían convertidos de manera fulminante. Como tenía poder de clarividencia, sabía los pecados de la gente. La gente se quedaba así un poco asustada y decía, no, no te preocupes, yo te digo tus pecados. Y se los decía. Y a veces, cuando vamos a se quedaba así, cuando confesaban los pecados, le decía, no, te falta uno. Padre, vamos a ver al testimonio, te falta un pecado. Entonces, sí, padre, ese. Vamos a ver el testimonio de un tal Joe Greco. Le dije todos mis pecados y me dio absolución. No, antes de que me absolviera me dijo, hay todavía algo más. Y le contesté, Padre, no me acuerdo de nada más. Entonces el Padre Pío le empezó a recordar el incidente que tuvo con una muchacha que conoció cuando era joven y estaba en el ejército. En ese momento me acordé de todo. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Estaba tan avergonzado. Le dije que estaba en lo cierto y que me perdonara por no habérselo dicho en la confesión. Estaba tan avergonzado. Bueno, has cargado este pecado contigo, me dijo, desde 1941. Y el lugar preciso era en el pueblo de Blackburn. Que fui hospital al Padre Pío, que es muy divertido. Y la misma cosa que hacía el Padre Pío es que echaba a la gente del confesionario. Vete de aquí, fuera. La gente se escandalizaba. Un sacerdote que echaba a gente del confesionario. Era brusco. ¿Pero por qué? Porque la gente no se convertía, no se arrepentía realmente. Iban allí a algo. Entonces, había gente, y le decían a los frailes, me ha echado el Padre Pío del confesionario. Entonces los frailes iban al Padre Pío y le decían, padre, ¿qué hacemos con esa señora? Y dice, asuélvanla. Padre Pío, 91. Por eso tardaron tanto en hacerle santo, por esa brusquedad que tenía en el confesionario. Pero él sufría, pero es que si no, la gente no espabilaba. Una vez Pío XII estaba hablando con el arzobispo de Manfredonia, es el que mandaba en San Giovanni Rotondo, y le preguntó, oye, ¿qué hace el Padre Pío? ¿Qué hace el Padre Pío? Y dijo el otro, santidad, el Padre Pío quita los pecados del mundo. Es uno de esos hombres extraordinarios que Dios envía a la tierra de vez en cuando para la conversión de los hombres. Confesaba a veces hasta 16 horas diarias, todo el día en el confesionario, todo el día. El último año de su vida, que ya estaba con 81 años, confesaba 70 personas al día. Increíble, ¿verdad? Bueno, al final solamente conservaba a los peces gordos. Que veía un masón y dice, ven aquí. A la gente más normalidad, bueno, pues va. Y duraban una media de 2 minutos las confesiones. Pero cuando venía un pez gordo, ahí se lucía. Pero claro, el Padre Pío es el santo de los milagros, sin duda ninguna, ¿no? Y bueno, y la pregunta es, ¿por qué los milagros? Ya hemos dicho que es para atraer a la gente, para el confesionario y tal. Pero hay todavía una respuesta más profunda a esto. Los milagros no se regalan, se compran a Dios. Dios es misericordioso, claro, pero hay que pedir las cosas, hay que ganar la misericordia divina. ¿Cómo? Con sangre, con sufrimiento. Padre Pío sufrió tanto que compró una cantidad increíble de milagros a la misericordia divina, al corazón de Dios. Por eso tantos milagros, ¿no? Porque se compran, no se regalan. Bueno, mire, yo en las conferencias tengo aquí algunos milagritos, pero claro, el tiempo va un poco justo porque ha habido problemas técnicos y yo quiero ir más directamente al mensaje del Padre Pío sobre la cruz y el sufrimiento. Voy a pasar un poco por encima de algunos milagros, los tuvo todos, o sea que, pero bueno, hay algunas anécdotas graciosas y divertidas y espectaculares que bueno, vamos a pasar a vista ahora.
un milagro quizás el más espectacular, sin duda. Causó conmoción mundial. Una niña ciega de 12 años va a ver al Padre Pío, la va a comenzar para hacer su comunión, va con su abuela. La niña no ve, no tiene pupilas, no puede ver, es imposible que vea, es imposible. Va al confesionario, se confiesa, la niña sale del confesionario y empieza a ver. La gente que estaba allí, había mil personas, fue una conmoción increíble, salió en la prensa de todo el mundo. Y ahí está Gemma Gilliol, que vamos a ver a la hora de mayor, y veía sin pupilas, veía, imposible, ¿verdad? Pues cierto. Amiga de Juan Pablo II, cáncer fulminante y curación fulminante. El Papa le escribió al Padre Pío pidiéndole el milagro y lo consiguió. Esto es el milagro de la beatificación, Martina di Concilio. Y ahora viene el niño que le dio la canonización. No, estoy con ella. Bueno, este milagro es uno de mis favoritos porque es curioso. Esto es un sacerdote rumano ortodoxo y su madre. La madre tenía cáncer. Y bueno, un hijo de la señora esta vivía en Roma. Entonces, fueron a Roma. En Roma su hijo pintaba iconos en una iglesia. Y la madre iba allí, entre médico y médico, se pintaba allí. Y había escultura del Padre Pío. Y se ponía a hablar con la escultura. Se ponía a hablar. Entonces, claro, el cáncer desapareció. El hijo se quedó sobrecogido, se convirtió al catolicismo. Y a la vuelta a Rumanía, toda la parroquia se convirtió. Porque empezaron a pasar milagros increíbles allí. Y al final hicieron la iglesia, la dedicaron al Padre Pío, hicieron un anexo, un pequeño hospitalito. Y decían ellos, hemos creado aquí un San Giovanni Rotondo, pequeñito. De los milagros más conocidos del Padre Pío es que durante la Segunda Guerra Mundial la aviación aliada bombardeaba objetivos militares que estaban cerca de San Giovanni Rotondo. Entonces cuando iban a soltar la bomba veían en el cielo a un fraile así. No, aquí no tenéis bomba, aquí no. Los pilotos se asustaban, volvían a la base o las bombas se les caían a los aviones en los campos sin hacer ningún daño. El general se dio y dice, ¿qué estás diciendo tú? Eso no es cierto. Se puso en el avión, va allí y lo vio también. Y al final de la guerra fueron así y comprobaron que era el Padre Pío. Todos se convirtieron al catolicismo. Había protestantes. Y al final se hicieron amigos del Padre Pío y hijos suscriptores. Vamos a verlos ahora, aquí. Bueno, y la historia de Rita Montella es sobrecogedora también. Rita Montella es la bambina del Padre Pío. Tenía 15 años cuando el Padre Pío se apareció en mi vocación. Adoptó como hija espiritual y tuvo los estigmas a los 34 años. Era visible, ella pidió que se hicieran invisibles y ya nunca más se mostraron a luz. Era un poco como la ayudanta del Padre Pío. Se viajaban juntos. El Padre Pío la visitaba en su celda del convento, profesó como religiosa y con los brazos en cruz, así, pedían por sacerdotes por el mundo, horas y horas, y los ángeles se mantenían en los brazos. Y luego también, durante la Segunda Guerra Mundial, iban por campos de batalla salvando a los soldados. Pero bueno, yo que estoy aquí hablando de Rita Montella, ella manifestó que fue la que salvó la vida de Juan Pablo II. Estuvo presente en San Pedro ese día en mi vocación. O sea, yo y la Virgen de Fátima salvamos al Papa.
1935, cuando la misa del Padre Pío todavía duraba más de 2 horas, una hija espiritual le preguntó: «Padre, ¿no te cansas nunca de estar de pie con esas heridas?» «No, estoy sostenido por mis pies», respondió el santo. Esta respuesta la desconcertó. «Pero, padre, puedo ver que se mantiene de pie. Entonces, si usted no se sostiene sobre sus pies, usted debe estar en la cruz», concluyó. ¿Es ahora cuando te das cuenta de eso? El mayor milagro del Padre Pío en la misa, era un milagro continuo. Aquí han visto el testimonio. El Padre Pío estaba en la cruz toda la misa. Dice, ¿te das cuenta de eso? Esa que hablaba era su hija espiritual más conocida. En 1950, un joven estudiante universitario, Bruno G. Di Lucera, que había abandonado la religión y que no creía que el Padre Pío fuese un santo, sino un impostor y un charlatán, fue persuadido por su novia para ir a San Giovanni Rotondo para que vieran por sí mismo. La primera mañana, por simple curiosidad, asistió a la misa del Padre Pío. De repente, en el momento de la consagración, él se puso pálido. Había sido testigo de algo extraordinario. En la cabeza del Padre Pío vio una triple corona de espinas, y su rostro estaba cubierto de sangre como el ecce homo. Creyendo que era una alucinación o un truco de los ojos, no dijo nada a su novia ni a nadie más. La segunda mañana sucedió lo mismo, y de nuevo, por miedo a ser tachado de fanático, tampoco le dijo nada a nadie. Sin embargo, comenzó a reflexionar y a cambiar su opinión sobre el Padre Pío. En la tercera mañana se produjo el hecho decisivo. En el momento de la consagración, vio al Padre Pío suspendido de una cruz. Su rostro era como el rostro de Jesús, y en la cabeza había una triple corona de espinas. Al ver esto se echó a llorar. Hoy se vive sin fe, o con fe tibia. Se ha perdido la ruta por no querer emplear un poquito de tiempo con Dios. El orar os provoca fastidio. Estáis muy apegados al mundo y ya no sentís necesidad de Dios. Si yo a usted le preguntara por qué la crisis de la Iglesia, la crisis de fe, el siglo de la apostasía, ¿qué me diría? ¿Cuál es la causa de la crisis de fe? ¿Cuál es? La falta de oración, ¿verdad? Estamos distraídos, dispersos, estamos ocupados, no tenemos tiempo para estar con nosotros mismos ni con Dios y a veces ni siquiera con nuestra familia. Entonces, un cristiano, un creyente que no se arrodilla a los pies del Señor para implorar el perdón, la misericordia, la gracia divina, ¿dónde va? No va a ningún sitio, ¿verdad? Acaba cayendo en la tibieza y al final acaba en la nada más absoluta. El Padre Pío lo decía. Vamos a ir al testimonio del Padre Pío. La falta de oración tiene la culpa de todo lo que pasa. Lo imagináis lejos de vosotros y por eso lo mantenéis arrinconado como si no existiese. Halláis solamente tiempo para vuestro mortal entretenimiento, el televisor, ofuscando siempre más y más vuestras mentes, contagiadas con tantas revueltas malsanas y pecaminosas. Una vez le pregunté a mi mujer, que está aquí, le dije, mi mujer es sencilla, yo soy más intelectual, más pensador, en fin. Le dije, oye, ¿cuál es la causa de la crisis de la Iglesia? Y me dio una respuesta que me desconcertó. La televisión. Dije, hombre, claro. La crisis de la fe empieza desde el año 60 y tantos, la televisión. Se dejó de rezar en familia, antes de dispersó. Prefiero ver un programa de la tele a meterme en mi cuarto a rezar, ponerme a los pies del Señor. Claro. Ir viendo los ordenadores, los WhatsApp, todo, bueno, el mundo está distraído, perdido en sus fantasías tecnológicas, ¿no? El Padre Pío prohibía tener televisión a sus hijos espirituales. Tenía que pedirle permiso. Dice, la televisión es un invento de Satanás. El Padre Pío era un poco anticuado en esas cosas, pero bueno, pues lo decía, ¿eh? Reavivad vuestra fe. La oración es el gran negocio de la salvación humana. El que ora se salva, el que no ora se condena. La oración
es nuestra mejor alma. Es la llave que abre el corazón de Dios. No se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Si todos los cristianos vivieran según su vocación, la tierra misma de destierro se cambiaría en un paraíso. Pero se vive como si Dios no existiese, y aquellos que conocen la asistencia divina intentan huir de la mirada de Dios, a fin de ahorrarse preocupaciones en la justificación de su conducta extraviada. La vida no consiste en placeres, es lucha contra las pasiones, contra Satanás. Es la pérdida del tiempo pasado inútilmente en el pecado, lo que gradualmente arrastra al infierno. Este es el primer problema, evitar la pérdida del tiempo. Visita María Santísima Vergine Inmaculada, es Madre mía María. Bueno, en la lucha contra el mal no estamos solos, ¿verdad? Aparte de la gracia divina tenemos a una madre, María, la dominadora de Satanás, la que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿no? El Padre Pío era totalmente mariano, por supuesto. La veía desde que era pequeño. Estaba con él casi siempre. Vamos a ir a unos testimonios curiosos que impactan, porque estaba con él siempre. Te dejo este legado, el crucifijo, la Eucaristía, el corazón inmaculado de María y las almas que hay que salvar. Querría tener una voz fuerte para invitar a los pecadores de todo el mundo a querer a la Madonna. La regina del mundo, l'avvocata, la speranza ed il rifugio dei peccatori, ricordarci che sono il più miserabile di tutti. Esforcémonos, pues, por tener siempre delante a esta bendita Madre, por caminar siempre junto a ella, ya que no hay otro camino que conduzca a la vida, sino el que nuestra Madre ha guiado. Nosotros los que queremos llegar a esta meta, no rehusemos seguir este camino. Vayamos siempre con nuestra querida Madre. Dos sacerdotes se encontraban en la habitación del Padre Pío y se armaron de valor para preguntarle: «Padre, ¿está la Virgen en este momento en la habitación?». Esta fue la respuesta del Padre Pío. Pregunta equivocada, ya que deberían haber preguntado: ¿abandona alguna vez la Virgen esta habitación? Una noche, el doctor Kibardi estaba en la celda del Padre Pío para que le firmara unos cheques. En ese momento se fue la luz y quedaron a oscuras. El doctor quiso ir a buscar una vela, pero el Padre Pío le dijo: «¿A dónde vas? No es necesaria una vela. ¿Hay tanta luz en la celda? ¿No ves a la Virgen sentada en aquella silla?». El doctor le dijo que él veía todo oscuro y nada más. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Bueno, y llegamos a... En un combate hace falta un arma, ¿verdad? El arma es el rosario. Padre Pío le decía, le llamaba así, el arma. Es el santo del rosario, continuamente rezando el rosario. Se lo cogió dentro del hábito y cuando hablaba con la gente pasaba las cuentas. Cuando se lavaba las manos, se lavaba una mano y aquí el rosario. La secaba y se cambiaba el rosario y se lavaba la otra. Rezaba al día hasta 40 rosarios. Impresionante, siempre con el rosario. Le dijeron: «Padre, ¿usted está obsesionado con el rosario?». Y él dijo: «Yo no. Todo lo que consigo, lo consigo con el rosario. Todo. Y es el arma contra el mal». Lo sabemos, pero al final de la conferencia hay allí unos rosarios de Mochigor que están exorcizados, que son gratis. Y también le voy a dejar allí, se ha creado a la iniciativa del Grupo del Padre Pío de España un rosario por España. Ustedes saben que estamos siendo sometidos a un ataque devastador de las fuerzas del mal. España está ahora en el punto de mira de las fuerzas de las tinieblas, que están ahí, que están asediando otra vez, han vuelto otra vez. Entonces, el rosario es el arma para defendernos. Entonces, les pido por favor que al final que cojan el rosario, que no lo tengan, no lo voy a intentar, pero bueno, y que cojan las hojas que hay allí, porque en cada misterio del rosario, aparte de sus intenciones, se puede pedir algo por esta patria que está amenazada y que ha sido siempre el baluarte de la fe católica.
sforziamoci di imitare questa madre, ma in modo speciale la virtù del soffrire. Del resto, o vogliamo o non vogliamo, la sofferenza è per tutti. Quindi cerchiamo che questa diventa virtuosa per noi, imitando la nostra mamma addolorata. La Madonna ci assisterà. El Padre Pío, como buen alma víctima, era un varón de dolores, claro. Sufría muchísimo toda su vida. Los estigmas. Una vez preguntaron, padre, ¿le duele? Y me dice, ¿por qué te crees que están de adorno? Le dolían mucho. Recuerdo que por el día, hombre, te entretenía, estaba ocupado y tal, pero por las noches no dormía. Tremendo, ¿no? Estaba lleno de sangre arriba abajo, antes una túnica de él, ¿no? Enfermedades misteriosas que nadie sabía de dónde venían y cómo acababan. Toda la vida así. No comía. Decía que lo que más le gustaba de su vida conventual era bajar al refectorio. Lo hacía por santa obediencia. No comía nada. Dormir tampoco. Una vez le dijo a uno, hijo mío, trata por mí para que duerma algo. Llevo 3 años sin dormir. Cleonis Morcaldi tuvo con el Padre Pío la siguiente conversación. Padre, ¿cuándo sufre? Siempre, hija mía, desde el seno de mi madre. ¿Sufre mucho, padre? Todo lo que puede sufrir quien carga con la humanidad entera. La culpa es de usted, porque tuvo la imprudencia de ofrecerse víctima no solo por la Iglesia y por Italia, sino por todo el mundo. Bueno, era también necesario encontrar a un tonto como yo que aceptara. Y aparte de eso, lo más tremendo de todo, lo que más le afectaba al Padre Pío de sufrimiento era una tremenda noche oscura. Esa noche oscura que tantos conocen, tantos. Y al final se hizo más intensa según pasaban los años. Una noche devastadora, en la que el Padre Pío dudaba si se iba a salvar o no. Te dirán, eso no es normal, ¿no? Pero el Padre Pío lo vivía, no sabía si se iba a salvar o no. Y eso le dejaba aplanado, le dejaba hundido. ¿Y por qué? Porque esta crisis oscura, una razón muy sencilla, para mantenerse en la humildad. Era tal la cantidad que tenía de dones, era tal la hermosura de su alma, que solamente con una crisis, con una noche tremenda, podía estar en la humildad. El prototipo, el ejemplar en el cual es precioso mirarse y modelar nuestra vida es Jesucristo. Pero Jesús ha escogido por bandera la cruz y por ello quiere que todos sus discípulos sigan la senda del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Y aquí estamos ya en el corazón del Padre Pío, el corazón de la fe, el sufrimiento, la cruz. ¿Quién puede ver de la cruz? ¿Quién puede decir que no tiene ninguna cruz? Sufrimos, sufriremos, hemos sufrido, estamos sufriendo. Es parte de la vida, nadie puede ir de la cruz. El Padre Pío lo decía claramente, la gente viene a mí a que le quite la cruz, pero muy pocos me piden que les ayude a subir a ella, ¿no? Entonces, con el sufrimiento, con sus estigmas, con su alma víctima, con su varón de dolores, elaboró la mística de la cruz. No escribió libros, pero en sus charlas, en sus conferencias, en el trato con la gente, dejó esto para la historia de la Iglesia. A mí me enganchó el Padre Pío es por esto, no es por los milagros. A mí el tema del sufrimiento me ha cogido siempre mucho. ¿Por qué? Entonces la fe cristiana me da esa... Pero a veces nos olvidamos del sentido del sufrimiento, que vamos a ver ahora unos testimonios, y este es el meollo de la conferencia. Por eso yo voy por España haciendo esta charla. Yo no voy a vender libros, no voy a... Voy porque la gente sufre y hay que ofrecerle una agarradera, un sentido. Y lo tenemos en la fe, pero nos olvidamos muchas veces de esto. Entonces hay que recordar que nuestra fe es la fe en un crucificado, que sufrió y que murió por la... Un hijo espiritual del Padre Pío, el profesor Gerardo de Caro, en una conferencia celebrada en Pavia, Italia, el 25 de mayo de 1983, arrojaba luz sobre el doloroso camino de la cruz del Padre Pío.
Una noche, mientras estaba de pie en su celda, vi al Padre Pío de retorno desde el coro, caminando con los hombros inclinados y con el pecho casi tocando sus rodillas. Arrastraba sus sandalias por el suelo, como si llevara una enorme cruz encima. Tenía que sentir un gran dolor al caminar. Apoyaba su peso en los bordes de los pies y los talones a fin de no presionar en las heridas de los pies. Le miré y él me miró. Inmediatamente y con gran esfuerzo se enderezó. Por un instante le vi cómo Jesús bajó de la cruz. Después de la confesión le dije: «Padre, usted es como Jesús». Pero el Padre Pío intentó reprobarme. Estos fueron los sufrimientos que constituían el calvario del Padre Pío y que le llevaron a padecer durante toda su vida. Resulta un poco difícil de creer, ¿verdad? Los sufrimientos son una prueba de predilección divina, un privilegio. Claro, compartimos las penas de Jesús, la cruz del sufrimiento. Es un privilegio, no es una maldición, sino una bendición. Pero claro, cuando estamos en el medio de las tormentas, pues es difícil. Pero esta es nuestra fe. Ese es el mensaje del Padre Pío. El sufrimiento, cuando se ofrece en el amor, se convierte en un instrumento de salvación y de eternidad. Cuanto más penas tengas, más feliz, más ganarás la eternidad. Es un martirio, incruento, pero es un martirio. ¿Vale? Solo por este camino se llega a la salvación. Sí, yo amo la cruz sola, y la amo porque la veo siempre sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús sabe muy bien que toda mi vida, que todo mi corazón se ha entregado completamente a Él y a sus penas. Un día, cuando podamos ver la luz del pleno mediodía, entonces conoceremos qué valor, qué tesoros han sido los sufrimientos terrenos que nos habrán hecho ganar méritos para la patria que no tendrá fin. De las almas generosas enamoradas de Dios, Él espera los heroísmos y la fidelidad para llegar, después de la subida al Calvario, al Tabor. El día del juicio universal, veremos que estas almas, sin haber derramado su sangre por la fe, al igual que los mártires, son coronadas con la palma del martirio. Os consuele saber que las alegrías de la eternidad serán tanto más profundas y más íntimas, cuanto más días de humillación y años infelices contemos en nuestra vida presente. Bendita sea la caridad del Señor, que sabe mezclar lo dulce con lo amargo, y transformar en premio eterno las transitorias penas de la vida terrenal. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre. Cuanto mayores son las penas, es tanto mayor el amor que Dios os tiene. Conocéis el amor de Dios por este signo, por las penas que os manda. Y ahora viene un testimonio de una señora que para mí es, quizás de todo lo que he leído del Padre Pío, que he leído mucho y bueno, algo sé, la verdad. Yo me quedo con esta perla, esta joya que explica el sentido de la vida. Una mujer fue a ver al Padre Pío preguntándole: «Dígame, padre, ¿por qué estoy enferma? Lo he estado durante 30 años. Es cierto que puedo desempeñar mis labores, pero solo con gran dolor». A lo cual replicó él: «Eso es un gran favor. El Señor te ha escogido para que sufras. Tienes 2 hermanos que llevan una vida muy mala, y tus otros parientes no son mucho mejores. Por la salvación de sus almas,
Sufrirás durante 2 años más, después de lo cual quedarás curada. Habrás entonces salvado todas esas almas. Cada sufrimiento es un favor para que no sepamos entenderlo así. Debemos entonces rezar siempre: Señor, hágase tu potestad. A donde quiero que vaya, Señor, hágase tu voluntad, aunque no la entienda. ¿Por qué? ¿Qué cosa más bella podemos ofrecerle al Señor que afrontar nuevas penas y sufrimientos con amor y paciencia? Con ello podemos salvar muchas almas. Dando a alguien, aunque no lo sepamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sufrir por los demás. Quizás no lo sabemos, pero sufrimos por nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestra mujer, por nuestros padres, por los pecadores, por el purgatorio, por el mundo en general, por la patria incluso. Entonces, ya que sufrimos, porque la vida está tejida con el sufrimiento, vamos a hacer algo con él, algo hermoso, vamos a ofrecerlo, vamos a hacerlo un instrumento de redención y de salvación, que el Padre Pío nos enseña y nos dice eso. Este señor estaba salvando a su familia sin saberlo, ¿no? Y nosotros también, seguramente. Estamos haciendo eso, pero vamos a ser más conscientes del poder liberador del sufrimiento, del que nos asedia en esta vida, ¿no? Pongo este vídeo porque es interesante. El Padre Pío todas las tardes salía a la ventana de su celda y saludaba a los fieles que estaban en la explanada, ¿no? Después del oficio de la tarde. Y entonces, se lo voy a decir ya, cuando falleció el Padre Pío, la multitud, después de 3 días de desfiles interminables ante su cadáver, acudió a la explanada, como hacía tantas veces, y miraron a la celda del Padre Pío, esperando algo. Y sí que ocurrió algo. El Padre Pío apareció, que había fallecido, con el pañuelo. Los frailes del convento, para cortar un poco el histerismo y tal, cerraron la ventana. Pero, oh milagro, en todas las ventanas del convento apareció el Padre Pío con el pañuelo, en todo. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a hacer ahora una recapitulación breve de todo lo que hemos escuchado en la charla y al final pues hay una pequeña sorpresa. Primera cosa del Padre Pío. El Padre Pío es un santo tradicional que pertenece a la más pura tradición de la Iglesia. Fíjense, la misa es un sacrificio. El confesionario es la conversión de los pecadores. María es nuestra madre. El diablo existe y hay que combatir con él. La oración es la fuente de la gracia para un cristiano. Etcétera, etcétera, etcétera. El ángel de la guarda, le hace mucho caso. El Padre Pío tenía una relación con el ángel de la guarda impresionante, pues que no se puede, en una hora no se puede. Entonces, el Padre Pío vino a recuperar la tradición más pura de la Iglesia, el patrimonio espiritual que ha dado tantos santos y que hoy está en riesgo. Pero nos dice, hoy la Iglesia, vale, se adapta a los tiempos modernos, pero esto es la Iglesia, 2000 años. Esto no se puede cambiar. El rosario es el arma, el diablo existe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que más me impresionó. Una persona, haciendo las prácticas tradicionales de la Iglesia, era muy amigo de novenas y tal, era lo que se dice una persona anticuada, llegó a las más altas cimas de la perfección humana. ¿Eso qué quiere decir? Que eso funciona, que la Iglesia funciona, que todas esas prácticas espirituales funcionan y no se pueden perder nunca. Voy a leer ahora unas citas
de personas, del cardenal, que esté yo. La misión del Padre Pío fue el sufrimiento por el pecado de los hombres. Quizás si el pecado del mundo no se manifestara en todas direcciones, grave, pesado, opresor, con malicia satánica, su caso habría sido otro. Y quizás Dios le hubiera otorgado de sus dones místicos sin obligarle a estar medio siglo en la cruz. Pero no ha sido así, ha sido un signo de Dios. Un hombre que ha permanecido crucificado durante medio siglo. ¿Todo eso por qué y para qué? ¿Sabéis por qué subió Jesucristo a la cruz? Subió por los pecados de los hombres. Y cuando en la historia aparece algún crucifijo, eso quiere decir que el pecado de los hombres es grande y que para salvarlo es necesario que alguien regrese otra vez al Calvario, vuelva a subir a la cruz y allí permanezca sufriendo por sus hermanos. Bueno, y aquí, ceremonia de canonización. Todo esto empezó el año 2002, el día de la canonización. Mi mujer puso una cadena de televisión. Se solía levantar más tarde y vi la misa de las 10 y pico, pero ese día se levantó antes. Y vio esto. Se vio, se quedó mirando y me dijo, Laure, ¿quién es ese santo? ¿Quién es ese Padre Pío? Búscame cosas de él. Y aquí estamos. Aquí estamos. Para que méritos de ella, ¿no? Bueno, se reunió la mayor muchedumbre que ha visto el Vaticano nunca, que se repitió cuando se puso el Corpus Christi, hace poco. El Padre Pío se encarnó en este mundo para proclamar la gracia y la misericordia de Dios. Sus obras estaban bendecidas por el cielo. El mismo Cristo, 20 siglos después, volvió a caminar entre nosotros para derramar su poder sanador sobre nuestras enfermedades, su misericordia sobre nuestros pecados, su gracia sobre los corazones rotos por el sufrimiento, para hacer cercano y palpable el amor de Dios a este mundo atribulado por el mal y el dolor. Fue otro Cristo sobre la tierra, un Cristo entre nosotros que se ofreció como víctima para quitar los pecados del mundo y reconciliar a los hombres con Dios. Asociado a la pasión salvadora de Cristo, sacerdote santo y víctima perfecta. Pues ya al final, el Padre Pío es un Cristo entre nosotros. Vamos a ir ahora a un testimonio de Clonis Morcaldi, su hija espiritual, que dijo esto antes de que el Padre Pío tuviera estigmas. Antes. Y vamos a ver al final de la conferencia cómo describe el Padre Pío, llamándole que Cristo volvió otra vez a la tierra después de 20 siglos. Eras el tabernáculo de Jesús. No nos percatamos lo suficiente de que, bajo el nombre de Padre Pío, se ocultaba el más hermoso de entre los hijos de los hombres, que por su inestimable caridad quiso caminar de nuevo en medio de los redimidos. En Palestina vivió antes de su muerte. Aquí, en Italia, vivió visiblemente, al cabo de 20 siglos de su muerte. El final del Evangelio de San Juan dice esto. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El Padre Pío viene a decir, a continuar el Evangelio,
las maravillas, no se pueden contar. Sigue todo. La historia de la salvación continúa, no se ha acabado, no se ha agotado, nunca se agotará. Y ahora viene una pequeña sorpresa. Seguramente que le gustará. Implora la benedizione del Signore su di voi, su tutti coloro che vi stanno a cuore, sulle vostre famiglie, ma in modo speciale sui poveri sofferenti e sugli interni. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Lodate Gesù Maria, oggi e sempre. Nel darvi l'ultimo saluto della giornata, pieno di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte sia un riposo nella pace del Signore. Non intendo riassumere quello che ha detto il predicatore così ampiamente. Tiro soltanto la conclusione. Amiamo senza riserva alcuna. Bueno, ya llegamos al final. Tengo una página web del Padre Pío, santopadrepío.com, muy fácil. Ahí tengo vídeos, imágenes, textos de Padre Pío, milagros, oraciones, testimonios, de todo, santopadrepío.com. Ahí pueden encontrar también mis libros y todo lo que necesiten. Y bueno, allá al fondo ahora tenemos los libros que he publicado. Y bueno, también quiero llamar la atención porque en marzo volveré por aquí para hablar de la Pasión del Señor, porque existe un libro sobre la Pasión del Señor, se llama Crucifixio. Ahora sale la segunda parte, Resurrectio, la resurrección. Y también tienen pues estas citas del Padre Pío con oración de intercesión, y tienen el rosario por España, el rosario de Medjugorje, y en fin, tienen ahí cosas que pueden coger de manera gratis. También hay unas cruces de San Benito, creo que están bendecidas, exorcizadas de Medjugorje, y los libros. Muchas gracias por estar aquí. Siento los problemas técnicos, pero bueno, hemos salvado algo, ¿no? Hemos salvado la conferencia. Muchas gracias y espero verles en marzo cuando vayan a hablar de la Pasión del Señor. Que Dios les bendiga, que el Padre Pío les guíe, les ilumine y les lleve la mano hacia la felicidad.